Ok, ya, perdón, creo que no estaba grabando. Listo, entonces, la depresión, ¿verdad? La plantean que se pueden ver de tres maneras clínicamente significativas. Entonces, la primera puede ser como un solo fenómeno, ¿verdad? Lo plantean como un solo continuum, ¿verdad? De los diferentes diagnósticos, que ya vamos a ver un cuadrito de cuáles son, pero que son diferentes manifestaciones del mismo fenómeno. Pero lo que ha venido como en más auge y más recientemente, ¿verdad? Es la parte de un abordaje categórico. Se plantea que más bien son entidades distintas, que son síndromes independientes y que si hago el diagnóstico de uno, pues no puedo hacer el diagnóstico de otro, ¿verdad? Cada uno mutuamente excluyente, principalmente porque eso nos va a ayudar a diferenciar en la fenomenología y nos va a orientar más a un diagnóstico específico con su terapia específica, ¿verdad? Que no todos tienen como el mismo manejo, más que todo a nivel de psicoterapia, ¿verdad? Entonces, y de farmacoterapia. Entonces, eso nos va a ayudar a poder diferenciar y poder orientar una terapia más específicamente. Entonces, este es el tipo de abordaje que ha venido como en más auge recientemente y de hecho es el que recomienda o el que plantea el DSM-5 que se tome en cuenta. Y la Doctora, disculpe, no se ve la presentación. Ah, ok, vamos a ver. Voy a volver aquí. Ahora sí. ¿La pueden ver ahora? Sí, gracias. Ok, disculpen. Y entonces, bueno, me voy a volver nada más a mencionarles las tres maneras clínicamente significativas que plantean para poder ver la depresión. Una, ¿verdad? Como el continuum que les hablaba, el otro, que es el que tiene más auge y que es el que plantea el DSM-5, es el abordaje categórico, ¿verdad? Que lo ve como entidades o síndromes independientes y cada uno mutuamente excluyente a la hora de hacer el diagnóstico. Y esto porque nos orientan a que cada uno tiene un origen, una fenomenología diferente que nos puede orientar más a un diagnóstico para poder dar una terapia específica según ese diagnóstico. Y la tercera manera que incluyen específicamente para adultos mayores es la parte funcional. Y esto principalmente porque tenemos varias presentaciones atípicas que vemos bastante frecuentemente en la práctica diaria que no necesariamente cumplen con los criterios del DSM-5, como les decía antes, pero sí definitivamente tienen síntomas que afectan al paciente, ¿verdad? Entonces, que clínicamente el paciente se ve afectado aunque no cumpla con estos criterios. Y es por esto que toman como estos síntomas cuando son tan severos, aunque no cumplan con la totalidad de los criterios, pero si presenta uno o dos síntomas que son muy severos y que alteran la funcionalidad del paciente, entonces sí hay que tomarlo en cuenta. Principalmente cuando alteran el funcionamiento social. El funcionamiento social es el que se reporta más por parte de la familia como la mayor queja, o digamos a la hora que el paciente empieza a mejorar es cuando la familia nos reporta, ¿verdad? O la familia lo que más reporta es su relación, ¿verdad? Con los demás, que no esté tan aislado, que esté más comunicativo. Entonces se ha tomado como la variable más crítica para poder monitorear la respuesta a tratamiento. ¿Ok? La parte de funcionamiento social. Y no solo que haya una mejoría de los síntomas, como se tomaba anteriormente a la hora de tener respuesta, que haya mejoría de los síntomas, sino que además, ¿verdad? La persona pueda regresar a su desempeño social y que haya un grado de satisfacción, ¿verdad? Que se sienta bien regresando a su vida, pues como la tenía antes, ¿verdad? Entonces, este eje, ¿verdad? Esta parte de abordaje funcional se incluye principalmente para los adultos mayores. Y es muy importante tomar en cuenta. Entonces, este cuadrito son como los subtipos de depresión en adulto mayor, ¿verdad? Entonces, la parte de bipolar y trastornos relacionados, pues la vamos a ver en la próxima clase, que me toca a mí también el jueves. Y este, pues, es otro apartado aparte del DSM-5, que nos vamos a centrar principalmente en los trastornos depresivos, ¿verdad? Nos vamos a centrar en el trastorno depresivo mayor,
la depresión con síntomas psicóticos, la distimia, ¿verdad? O la depresión subsindrómica, que es bastante frecuente en los adultos mayores, no tanto en los adultos jóvenes, la que está asociada a sustancias o la que está asociada a alguna otra condición médica, ¿verdad? Que ustedes eso sí lo van a ver bastante frecuente. Entonces voy a hablarles solo un poquito por de la parte de epidemiología. Hay muchas encuestas en las cuales se confirma que la depresión mayor se encuentra con menor frecuencia en la comunidad que en los pacientes hospitalizados o en facilidades de larga estancia. Entonces sí vemos una diferencia bastante importante, ¿verdad? La comunidad se reporta aproximadamente un 4% de depresión mayor, mientras que en los hospitalizados o en los hogares ronda alrededor del 20%, 21, 25%. Se plantea, ¿verdad?, que esta diferencia tan grande es principalmente por los cuadros subsindrómicos, ¿verdad?, que no son diagnosticados en los adultos mayores. Entonces, de ahí, digamos, lo que venimos hablando a la hora de tomar en cuenta para poder hacer un diagnóstico y tratar efectivamente un episodio depresivo mayor en el adulto, ¿verdad?, en el adulto mayor. Ok, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Cuál va a ser el curso clínico, digamos, de una depresión en el adulto mayor? Entonces, en general, la depresión va a tender a ser, la mayor parte de las veces va a tender a ser un cuadro crónico y recurrente. Entonces, se ha visto en estudios con seguimientos de hasta 6 años, ¿verdad? Que los pacientes, un 31% se logran recuperar y se mantienen bien a lo largo de este periodo de tiempo. Hay otro porcentaje, el 28%, que sí presenta al menos una recaída, pero luego logran recuperarse y se mantienen estables el resto del tiempo. Pero hay un grupo importante, ¿verdad? Por ejemplo, aquí un 23% que se recupera solo parcialmente, ¿verdad? Siempre quedan algunos síntomas ahí remanentes, o inclusive hasta un 17% que se mantienen deprimidos, ¿verdad? Que no logran remitir del todo. Entonces, si sumamos estos dos últimos grupos, tenemos hasta un 40%, para que a pesar de un tratamiento adecuado, pues siempre... Está viendo la sesión de los 10. Entonces, sí es importante que sepan, ¿verdad? Para poder complementar no solo el tratamiento farmacológico, sino ¿Cómo estás? el micrófono abierto, si lo pueden cerrar. ¿Ok? Después, en cuanto al pronóstico, el pronóstico en general, si es un adulto mayor, pues sano, ¿verdad? Que una comorbilidad médica, que no tenga deterioro funcional ni cognitivo asociados, pues va a tender a ser igual a un adulto joven. De lo contrario, si tenemos alguna de estas condiciones presentes, el pronóstico va a ser menos favorable. Sin embargo, hay algunos factores que nos pueden orientar a si este pronóstico pues, va a ser peor o mejor, ¿verdad? Que vaya a haber una remisión parcial o del todo no respuesta, y es principalmente la parte del apoyo social que tenga esta persona y la limitación funcional que presente al inicio del cuadro. Entonces, si tenemos adultos mayores que tienen una poca red de apoyo, ¿verdad? Probablemente la evolución no va a ser tan favorable, al igual que si tienen ya una limitación funcional importante. Frecuentemente vamos a ver síntomas de deterioro cognitivo asociados. Y lo que esperamos, ¿verdad? Es que una vez que empecemos el tratamiento de la depresión, pues estos síntomas vayan mejorando también, ¿verdad? Entonces, generalmente va a mejorar primero la parte afectiva, la parte depresiva, ¿verdad? La persona se va a ir sintiendo mejor de la parte emocional, y más adelante, ¿verdad? Meses después de que se presente esta mejoría, va a ir mejorando la parte cognitiva, pero sí se espera que vaya mejorando. Sin embargo, cuando se presentan juntos, ¿verdad? Si tenemos un episodio depresivo asociado a un deterioro cognitivo, ¿verdad? Que presenta síntomas cognitivos, sí se ha visto que es un factor de riesgo para la aparición posterior de una enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Entonces sí se califica como un factor de riesgo. Y hay que tener en cuenta o hay que tener cuidado, digamos, cuando los síntomas depresivos se presentan tempranamente asociados a un deterioro cognitivo leve, ya que pueden representar un signo preclínico y deben de considerarse de riesgo para Alzheimer o inclusive una demencia vascular. Entonces, eso es como lo que esperamos en cuanto a los síntomas de deterioro cognitivo asociados a un episodio depresivo.
Si no mejoran, ¿verdad? Si mejora solamente la parte afectiva y los síntomas cognitivos no mejoran o más bien siguen empeorando, pues ahí sí, ya tenemos que ir valorando que se trate de algún deterioro cognitivo mayor, ¿verdad? Y también, ya por otro lado, hablando como la relación cuando hay algunos problemas médicos, ¿verdad? Entonces sí se ha visto una vía bidireccional, ¿verdad? Que una persona deprimida tiende a presentar más problemas médicos asociados o una persona que presenta varios problemas médicos tiende a deprimirse más que alguien que no lo presenta. Frecuentemente las van a encontrar juntas, ¿verdad? Principalmente, y se ha visto más asociación con la enfermedad cardiovascular, diabetes, osteoporosis o fractura de cadera. El mecanismo por el cual se da esta vía bidireccional pues no está bien documentado, sin embargo sí hay algunas cosas que se han logrado documentar y que nos brindan pistas dependiendo, ¿verdad?, del problema médico que se esté presentando, nos brindan pistas de cuál es la asociación. Entonces, por ejemplo, algo que sí está bien documentado es que hay una activación plaquetaria aumentada en los adultos mayores que están deprimidos y esto se ha visto con una asociación bastante fuerte cuando hay un polimorfismo genético en el transportador de serotonina y esto hace que haya unos elevados niveles de agregación plaquetaria y de beta-tromboglobulina que incrementan el riesgo de infarto cardíaco. Entonces, sí se han ido identificando, ¿verdad?, algunos puntos importantes que sí están bien documentados, que se ha ido, ¿verdad?, que han ido como incrementando la fuerza, digamos, de poder plantear esta vía causal bidireccional, digamos, de la depresión con algunos problemas médicos. Sin embargo, la asociación que sí está como más establecida, que tiene evidencia más fuerte, es la parte de depresión con deterioro funcional, ¿verdad? Que fue lo que hablamos al principio. Entonces, un adulto mayor deprimido tiene un 67% más probabilidad que experimente un deterioro en las actividades de vida diaria, ¿verdad? Este porcentaje es bastante alto. Inclusive un 73% más probabilidad que experimente restricciones en el movimiento. Y esto se ha visto inclusive hasta 6 años después de la evaluación inicial, ¿verdad? Entonces sí son porcentajes bastante altos. Y además el deterioro funcional, pues también incrementa el riesgo de síntomas depresivos. Entonces también tenemos esa relación bidireccional. Se ha planteado como una explicación, ¿verdad?, que la propensión al deterioro físico lleva con más frecuencia a eventos de vida negativos. Entonces esto nos lleva a una pérdida de independencia, la necesidad de otras personas para poder hacer sus actividades que normalmente hacían solos, actividades sociales más restringidas que nos lleva a más aislamiento, menos contacto social, y todos estos factores pues van a incrementar el riesgo de una depresión. Sin embargo, hay cosas que podemos fomentar, ¿verdad?, para poder disminuir este riesgo, ¿verdad? Y es, por ejemplo, que este adulto mayor se ha visto que los que tienen apoyo en la vida diaria instrumental puede ser un factor protector. Este apoyo no significa que la familia asuma del todo, ¿verdad?, las actividades en las cuales el adulto mayor es todavía independiente, sino que brinden acompañamiento, ¿verdad?, que el adulto mayor es esta parte de sentirse acompañado, de no estar solo y que le brinden como esa solidaridad a la hora de hacer algunas actividades. Entonces eso les va a ayudar muchísimo a pues no perder, ¿verdad?, las cosas que todavía pueden hacer y les ayuda también en la parte del estado de ánimo. En cuanto a la depresión mayor, propiamente ya qué podemos esperar. Entonces, conforme envejecen, las personas, los episodios pueden ser más frecuentes, inclusive tan frecuentes que se juntan en una condición crónica, ¿verdad? Que ya no logramos diferenciar cuándo termina un episodio y cuándo comienza el otro, sino que ya más bien se vuelve una cuestión crónica de que se mantiene deprimido todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. Entonces sí podemos esperar esta mayor recurrencia de los episodios depresivos en los adultos mayores. La mayoría de los estudios reportan que más del 70% de los pacientes con depresión mayor que reciben la medicación adecuada, ¿verdad?, la dosis adecuada y el tiempo adecuado, se recuperan del primer episodio si la depresión no presenta otros factores comórbidos, ¿verdad? Cuando no tener factores comórbidos, pues tiene un mejor pronóstico. Y
Sin embargo, si ya han experimentado uno o más episodios severos, sí se plantea la necesidad de tratamiento permanente, ya que la probabilidad de una recaída es bastante alta. Entonces, se recomienda pues mantener el tratamiento de una manera permanente, pero vean que estamos hablando ya como de un episodio bastante severo o más. La distimia, entonces la distimia en los adultos mayores tiende a ser todavía más crónica que en los adultos más jóvenes. Inclusive no reportan tantos síntomas leves asociados a la distimia, sino que ya son síntomas moderadamente severos. Y lo que pasa es que sí reportan periodos intermitentes en los que no presentan síntomas, que eso no es tan frecuente en la distimia, ¿verdad? La distimia la persona pues reporta que la mayor parte del tiempo, casi que todos los días, presenta síntomas. Los adultos mayores tienden a referir algunos periodos en los que no presentan síntomas, ¿verdad? Sin embargo, si vemos, ¿verdad? A lo largo de toda la historia de esta persona, sí se califica como una depresión crónica que les afecta en su vida diaria o inclusive en su funcionalidad, y entonces sí podemos hacer el diagnóstico para tratarlos y mejorar la calidad de vida. Ok, entonces ahora, ¿cuáles son los factores que podemos explorar, ¿verdad? En la historia de los adultos mayores que se van a asociar a un mejor resultado? Los que nos dan como un mejor pronóstico es que tengan la historia o antecedente de que se hayan recuperado de episodios previos, ¿verdad? Que hayan tenido una remisión total de los síntomas en episodios previos, pues nos va a orientar a que probablemente en esta ocasión, si están presentando de nuevo un cuadro similar, pues lo vayan a hacer también. Que haya una historia familiar de depresión, eso nos orienta de que hay un factor genético de fondo que generalmente responden mejor a la parte farmacológica. El género femenino tiende a responder mejor, al igual que las personas que son más extrovertidas y tienden a buscar pues más ayuda, a buscar apoyo social, ¿verdad? Se han visto que tienen mejor pronóstico. Si la persona se está manteniendo activa, si está trabajando o realizando alguna actividad productiva. Cuando hay ausencia de abuso de sustancias, ¿verdad? Principalmente el alcohol, ¿verdad? Entonces, si no hay esto de fondo, pues eso también se tiende a asociar a un mejor pronóstico. Si no hay historia de otro trastorno psiquiátrico mayor asociado, cuando la sintomatología es menos severa. Si hay ausencia de eventos de vida mayores, ¿verdad? Que estén generando o que se identifiquen como desencadenantes del cuadro. Cuando hay una ausencia de enfermedad médica seria, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo, entre menos comorbilidades tenga, pues mejor va a ser el pronóstico. Si cuenta con un apoyo social importante y la capacidad o el comportamiento que tenga la persona de afrontamiento. Entonces, sí ha visto que las personas que tienen el factor religioso asociado es un predictor de respuesta más rápida. Ok, en cuanto a la etiología, vamos a tener tres áreas importantes, ¿verdad? Y vista la depresión como algo de origen multifactorial, ¿verdad? Que no es solo uno de los factores, sino que es el conjunto de una serie de factores el que nos va a predisponer o el que nos va a desencadenar pues la parte depresiva. Entonces tenemos los factores biológicos, vamos a ir viendo cada uno de estos, los factores psicológicos y los factores sociales. Entonces todos influyen. En la parte biológica, la parte de la genética, cuando está asociada a, ¿verdad? La depresión en adulto mayor, aquí es late life depression, entonces se ha visto que la contribución genética es más débil en los adultos mayores y no se ha logrado pues documentar, ¿verdad? Como si está mejor documentada en adultos más jóvenes y se necesitan más estudios. Sin embargo, sí se ha visto, ¿verdad? Una disfunción en los neurotransmisores, que hay una disminución en la actividad principalmente serotoninérgica, y se ha visto, ¿verdad? Que hay la unión al receptor 5-HT2A, es el que se ha visto más involucrado, disminuye de forma importante, inclusive hasta un 70% en varias regiones cerebrales, y esto inclusive comienza en edades intermedias, o sea, estamos hablando aproximadamente de los 40 años de las personas que presentan episodios depresivos más adelante en la vida. Entonces esto sí ha tenido como más respaldo. También los cambios endocrinológicos que se han visto asociados, la hipersecreción del factor liberador de corticotropina, y específicamente, ¿verdad? Se ha asociado a muchos de los síntomas que se presentan en los cuadros depresivos,
en la parte del sueño, en la parte del apetito, la libido y los cambios psicomotores, ¿verdad? Se han visto asociados con la hipersecreción de este factor. También los niveles de testosterona se han visto disminuidos, ¿verdad? En los pacientes adultos mayores hombres, ¿verdad? Que están deprimidos. Y estos cambios persistentes, ¿verdad? A lo largo del tiempo, que se mantienen por muchos años, se han asociado también a cambios a nivel anatómico. Entonces se ha visto que sí presentan atrofia en el hipocampo, principalmente es lo que más se ha encontrado. Y más recientemente, ¿verdad? Ya este es un artículo que este es el que les voy a compartir en mediación virtual por si alguien quiere ampliar un poquito. Más recientemente la parte de la asociación, ¿verdad? De la comorbilidad de enfermedad médica y psiquiátrica con los episodios depresivos. Entonces aquí se toma en cuenta, ¿verdad? Como factores etiológicos, los cambios vasculares, la inflamación, si hay depósitos amiloideos, respuestas de reparación, alostasis, la parte genética y otros, ¿verdad? Que influyen, ¿verdad? En la parte de, nos van a dar algunos factores predisponentes como anormalidades a nivel frontolímbico y algunas respuestas a estrés, ¿verdad? Y aquí en estas respuestas al estrés, pues es una relación bidireccional, ¿verdad? Cuando presentan ya inflamación o especies, ¿verdad? De los, ay, se me enredó. La parte de radicales libres, ¿verdad? Y la remodelación dendrítica, neurogénesis, y hay una alteración en la funcionalidad, en la conectividad, ¿verdad? Entonces, todo esto se junta, ¿verdad? Los factores etiológicos que están de base, la respuesta al estrés y los factores predisponentes, como los mecanismos que median la expresión de la depresión. Y estos mecanismos se van a ver cuando hay disfunción en las vías, ¿verdad? Que controlan a nivel cognitivo, en las vías de reward, de recompensa, ¿verdad? Y en las vías de prominencia, que son las que identifican los estímulos, cuáles estímulos son importantes para la persona. Entonces, estas vías se van a ver alteradas y por ende vamos a tener los síntomas depresivos. Entonces, esto es como lo que más reciente se viene planteando. En este artículo se plantean otras teorías, ¿verdad? Mucho más extensas que las pueden revisar, pero esto es como lo que más se ha visto asociado a la relación, ¿verdad? Que hay en la enfermedad médica y psiquiátrica con la parte depresiva. En cuanto a los factores psicológicos, ¿verdad? Entonces ya hablamos un poco de la parte biológica. En la parte psicológica se ha visto que hay algunos factores que contribuyan al inicio de un episodio depresivo, pero no son específicos del origen, ¿verdad? Entonces, como les decía, es un conjunto de todos los factores los que nos puede desencadenar la depresión. Pero sí se ha visto que personas, por ejemplo, con trastornos de personalidad de fondo, tienden 4 veces más probabilidad de que si presentan un trastorno depresivo van a continuar con los síntomas o van a experimentar, ¿verdad?, recaídas de los síntomas depresivos más frecuentemente. La parte de neuroticismo, ¿verdad? Que se habla de neuroticismo cuando hay como rasgo de personalidad, son estas personas que manejan tasas elevadas de ansiedad todo el tiempo, pues también contribuyen, ¿verdad?, a que sean más propensos a presentar depresión, o cuando la persona tiende a tener un locus de control externo. Entonces, el locus de control externo, hablamos cuando la persona ve que todo lo que le sucede es por lo que está sucediendo desde afuera, ¿verdad? Porque, qué sé yo, porque tal persona me hizo tal cosa o porque no sucedió lo que yo esperaba, ¿verdad? Y no tanto desde los recursos personales que yo tengo para poder resolver las situaciones, ¿verdad? Entonces, las personas que tienden a buscar este control emocional en los factores de afuera se asocian más a depresión, persistencia y emergencia de los síntomas. Cuando hay distorsiones cognitivas asociadas, ¿verdad? Entonces, los individuos, ¿verdad?, pueden tender a sobre reaccionar a ciertos eventos o malinterpretar estos eventos y exagerar con resultados negativos, ¿verdad? Entonces, se asocian también a mayor dificultad de manejar los síntomas depresivos.
Pero sí, un factor protector que se ha visto es la capacidad que tiene la persona de sentir que es capaz de cumplir con ciertas cosas y que es capaz de tener control de su vida. Entonces, las personas que tienden esta autopercepción, pues es un factor protector y más bien tienden a presentar menos depresión. Entonces, estos son como factores psicológicos, ¿verdad? Que nos empeoran el cuadro o que nos predisponen, y este más bien se plantea como un factor protector. Y en cuanto a los factores sociales que se han visto involucrados, bueno, eventos de vida estresantes pueden ser duelos, situaciones de estrés crónico, por ejemplo, es una persona que vive violencia intrafamiliar, ¿verdad? Bastante frecuentemente, estadio socioeconómico bajo o cuando el apoyo social es alterado, ¿verdad? Entonces, todos estos pues son factores que influyen, y especialmente se ha visto las personas que no tienen un confidente, que no tienen una persona cercana con la cual puedan hablar, puedan hablar de sus preocupaciones, pues se han visto que son especialmente vulnerables. Y el apoyo social más bien se ha visto como un buffer, como algo que disminuye la probabilidad de desarrollar una depresión. Entonces, este es como un factor protector, ¿verdad? Los adultos mayores en más riesgo de desarrollar síntomas depresivos ante un evento de vida estresante, ¿verdad? Entonces, en general, son más propensos a desarrollar algún síntoma depresivo. Sin embargo, hay algunos factores que modifican ese riesgo. Entonces, por ejemplo, se ha visto que no es tanto el hecho de tener un problema, el hecho de que la persona tenga un problema en ese momento, sino el hecho como de saber qué va a pasar o la incertidumbre o de este tipo de problemas que cambian con el tiempo, ¿verdad? Que tal vez hoy estoy preocupado por la situación económica, pero no sé qué va a pasar más adelante, ¿verdad? Además, como esto de que mi situación económica podría empeorar más adelante, lo que le preocupa al adulto mayor. Entonces, se ha visto, ¿verdad?, que los problemas que más bien tienen una resolución en ese momento, pues tienden a resolverlos mejor y no necesariamente llegan a una depresión. Los eventos que son predecibles, por ejemplo, se ha visto que muchos adultos mayores, pues, ¿verdad?, están preparados o han pensado en la posibilidad de que su pareja pueda fallecer. Entonces, esto es algo que pueden manejar mejor. Y eventos como divorcios o problemas legales, pues en realidad son menos frecuentes en los adultos mayores. Entonces, sí se ha visto, ¿verdad?, la parte de apoyo social, ¿verdad? Creo que ya lo ha mencionado varias veces, como un factor importante que influye en la etiología, ¿verdad?, de un episodio depresivo, y pues toma en cuenta la percepción, la estructura de la red social, la ayuda, la asistencia tangible. O sea, realmente no es solo que exista, ¿verdad?, esa red, sino qué apoyo o qué asistencia brinda. Pero lo más importante, o el factor que se ha visto más importante, es cómo percibe el adulto mayor ese apoyo social. Entonces, ¿verdad? El adulto mayor puede tener muchos hijos, pueden estar todos en la casa o todos, ¿verdad?, pendientes del adulto mayor o no, pero es como el adulto mayor perciba este apoyo social lo que se considera como un predictor de síntomas depresivos. Y otros factores importantes, pues la calidad de relaciones sociales y la presencia de confidentes, ¿verdad? De nuevo, entonces es más la calidad de estas relaciones sociales que la cantidad que tenga. Y esta teoría, ¿verdad?, lo que plantea la teoría de selectividad socioemocional es que a lo largo del tiempo, algunos adultos mayores logran percibir como más importante, ¿verdad?, las metas que logran a nivel emocional como más significativas y no se centran tanto en las experiencias negativas. Entonces, las personas o los adultos mayores que logran hacer esto, ¿verdad?, las cosas que han logrado a lo largo de su vida, que están relacionadas con un componente emocional importante, pues es un factor protector para ellos, más que los que se centran en las cosas que no hice o en lo que pude haber hecho o en las experiencias que vivieron de jóvenes pues más negativas. Entonces estos tienden a presentar más depresión. Y como un factor protector, en los adultos mayores específicamente es la parte de la sabiduría, ¿verdad? Que se plantea como la habilidad para poder resolver problemas, integrando las experiencias de vida. Ya se vuelven como más relativos, digamos, los valores y prioridades que ellos tienen, y pueden reconocer y manejar mejor la incertidumbre. Entonces, la sabiduría que van desarrollando pues con los años se plantea como un factor protector para la parte depresiva.
Ok, ahora sí, digamos en la parte de diagnóstico diferencial, son como algunos puntos clave, ¿verdad? Que ustedes van a ver, dependiendo del diagnóstico, que nos pueden ayudar a identificarlo. Entonces, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, generalmente cuando se presenta por primera vez, ¿verdad? Que es bastante frecuente que se desarrolle un episodio depresivo mayor por primera vez en el adulto mayor, inclusive son hasta la mitad de los episodios que vemos en los adultos mayores. Entonces sí es bastante frecuente que se presenten por primera vez y generalmente las anormalidades en personalidad e historia familiar de enfermedad psiquiátrica son más frecuentes en los adultos más jóvenes que en los adultos mayores. Sí tenemos más frecuentemente alteraciones psicomotoras. Entonces este cuadrito son los criterios para trastorno depresivo mayor del DSM-5, nada más para que los tengan ahí a mano, para que los repasen, ¿verdad? Pero sí tienden a presentar más frecuentemente la parte de alteraciones psicomotoras. Cuando tenemos un episodio depresivo mayor con síntomas psicóticos, se ha visto que los adultos mayores tienden a presentar más delirios que los adultos jóvenes. Y son delirios más que todo de persecución o de tener una enfermedad incurable. ¿Verdad? Los adultos más jóvenes son los más delirios asociados a la culpa. Pero cuando se presenta la culpa, tiende a ser asociada a situaciones triviales que sucedieron en el pasado, se olvidaron y ahora las traen de nuevo como un problema. Entonces ponía, por ejemplo, alguna infidelidad que sucedió de jóvenes que pasó una única vez en la vida, no se volvió a repetir, ¿verdad? Se perdonaron, lo dejaron pasar y ahora más bien la persona, ¿verdad? Cuando ya todo está solucionado y pasó bien por muchísimos años, pues lo traen cuando están deprimidos y lo ven como un problema cuando ya estaba resuelto, ¿verdad? Entonces, cuando presentan la culpa. Pero lo más frecuente son los delirios de persecución o de tener una enfermedad incurable, inclusive los delirios nihilistas, ¿verdad? Que es este pensamiento de que me siento muerto por dentro o que tengo alguna enfermedad muerta que no existe o enferma, ¿verdad? Sí se me presentan más frecuentemente en los adultos mayores y estos pueden ser congruentes o incongruentes con el estado de ánimo, o sea, que tengan alguna relación o no con el estado de ánimo depresivo, ¿verdad? Por ejemplo, los nihilistas, pues sí están más asociados al estado de ánimo depresivo, sin embargo, los delirios de persecución no necesariamente están asociados, ¿verdad?, a un estado de ánimo depresivo, y las alucinaciones son poco frecuentes. Entonces, más que todo, en la parte de episodios depresivos mayores con síntomas psicóticos en adultos mayores, lo que vamos a ver más frecuentemente, pues son los delirios. En cuanto a la distimia, se ha visto que frecuentemente se presenta con una depresión mayor y eso es lo que llamamos una doble depresión, cuando están las dos juntas. Se ha visto que tienen menos trastornos de personalidad asociados, pero cuando se presentan, más frecuentemente son el obsesivo compulsivo o el evitativo, pero sí tienen menos comorbilidad con otras enfermedades psiquiátricas. Y el trastorno de adaptación, ¿verdad? Con ánimo depresivo es cuando logramos identificar algo específico, alguno de los factores sociales que hablamos previamente, ¿verdad? Que responden con algunos síntomas depresivos y cuando, bueno, se asocian a una condición médica que ya, digamos, hay una consecuencia patofisiológica directa de la condición médica. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si hubo un evento cerebrovascular y es muy claro que posterior a eso inició con el episodio depresivo. Y en el episodio depresivo subsindrómico, ¿verdad? Que no llega a tener todos los criterios diagnósticos, pues se ha visto que la tristeza es menos frecuente. Y esto, pues es un poco para que ustedes se orienten a la hora del abordaje, a la hora de qué vamos a hacer, ¿verdad? Tanto de la parte de exploración, de historia clínica, como de qué estudios necesita este paciente. Entonces, digamos los que se recomiendan de rutina, ¿verdad? Por ejemplo, la escala de Yesavage, que es la que utilizan más ustedes en la parte de geriatría. La parte de historia clínica, qué preguntar o qué explorar, ahorita lo vamos a ver en otro cuadrito más detalladamente. La parte de tamizaje, ¿verdad? Hacer un tamizaje del deterioro cognitivo para ver si está asociado, ¿verdad? Ya vimos que por la parte del factor de riesgo y de pronóstico que esto significa, ¿verdad? Recomiendan el Mini-Mental, el examen físico y los laboratorios de base, ¿verdad? Como un panel de bioquímico y un electrocardiograma si vamos a empezar con antidepresivos,
¿verdad? Principalmente los tricíclicos, aunque no se recomiendan, pero la Asociación Americana de Psiquiatría lo recomienda para episodios severos que no, ¿verdad?, tuvieron respuesta a ninguno de los otros, pues entonces sería bueno tener un electrocardiograma. Y ya como electivos, la resonancia magnética para poder establecer un diagnóstico diferencial si hay alguna cuestión vascular de fondo, las deficiencias de vitamina, por ejemplo, de B12 o de folato, la polisomnografía, cuando hay anormalidades en, ¿verdad?, trastornos del sueño que persisten, y siempre también tomar en cuenta la función tiroidea. Entonces, esto va más relacionado a qué preguntar a la hora de explorar, a la hora de entrevistar al adulto mayor o a la hora de entrevistar a la familia, ¿verdad?, que nos va a orientar mucho al pronóstico de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, si han tenido diagnósticos psiquiátricos previos, cuáles tratamientos, la parte de ideación suicida o intentos suicidas previos, el uso de sustancias, la parte de los problemas de memoria y también la parte de si hay dolor crónico asociado, ¿verdad? La parte de dolor crónico se asocia mucho con incrementa las probabilidades de desarrollar depresión, polifarmacia para poder revisar cuáles medicamentos podrían estar generando algunos síntomas depresivos, revisar qué tan adherente es la persona al tratamiento, los medicamentos que toman en este momento y la historia social, ¿verdad?, que veíamos anteriormente. Entonces, básicamente va orientada a los factores que vimos anteriormente. Y si hay historia familiar de demencia o de suicidio, ¿verdad?, porque esto va a incrementar el riesgo de que el paciente vaya a desarrollar una demencia o inclusive el riesgo de suicidio. Ya para entrar en la parte de tratamiento, entonces, bueno, la psicoterapia, la cognitivo-conductual es la que tiene más evidencia. Por encima, ¿verdad?, lo que busca esta terapia es poder identificar algunos pensamientos negativos que inclusive la persona llega a distorsionar y poder traerlos a la realidad, volverlos más realistas, ¿verdad?, para que la persona los pueda manejar de una mejor manera. Y todas las terapias, pues se ha visto que son igual de eficaces y es mejor a que no hacer nada, ¿verdad? O a que el paciente no reciba ningún tipo de tratamiento. Entonces, la cognitivo-conductual es la que tiene más evidencia, pero cualquier tipo de terapia es mejor iniciarla, ¿verdad? O recomendarla a no recomendar ningún tipo de terapia. Ya propiamente la parte de farmacoterapia, pues los IRS, específicamente el citalopram, la fluoxetina y la paroxetina y la sertralina son los que han tenido o que han mostrado ser más efectivos en adulto mayor y son los que se plantean como primera línea, principalmente por los pocos efectos anticolinérgicos, ortostáticos y cardíacos y, ¿verdad?, no sedación, aunque sí la podrían presentar, pero es poco frecuente. Y como dentro de las desventajas se plantean pues que haya alguna alteración excesiva, alguna alteración del sueño, tremor, cefalea, los efectos gastrointestinales, la hiponatremia, que la vemos con relativa frecuencia, o que asocien pérdida de peso. Entonces eso es como lo que tenemos que explorar, digamos, como efectos secundarios. Como segunda línea, pues la duloxetina y la venlafaxina. Y ya, digamos, los tricíclicos los plantean, pero como en casos muy severos, ¿verdad? En realidad prácticamente no los utilizamos, pero sí, bueno, digamos, si hay algún caso muy severo que no responde a ninguna de las anteriores y el adulto mayor pues tolera los efectos secundarios y no tiene algún riesgo, ¿verdad?, de base, ¿verdad? Por ejemplo, hay que hacer un electrocardiograma para poder descartar eso, pues se podrían tomar en cuenta, ¿verdad? Pero es muy poco frecuente. El bupropión, sí, ¿verdad?, es como otra alternativa, o inclusive hay algunos que están empezando a utilizar el metilfenidato de bajas dosis para mejorar más que todo la parte apática, pero no hay como muchos estudios con conclusiones fuertes evidenciadas. Este es el otro artículo que les voy a compartir, que es como una actualización en la parte farmacológica, que habla sobre la paroxetina como el IRS que tiene más efectos anticolinérgicos, ¿verdad? Entonces tal vez evitarlo. Si tenemos las otras opciones disponibles, la ortioxetina, que más recientemente ha mostrado cierta eficacia, la quetiapina, si tenemos alteraciones del sueño asociadas, y el aripiprazol, más que todo, como una estrategia de augmentación cuando tenemos una depresión resistente al tratamiento. El TEC, solo se los quería mencionar, ¿verdad?, que es la terapia electroconvulsiva, que se recomienda más que todo en la depresión cuando hay síntomas psicóticos asociados, cuando hay síntomas muy severos o cuando tenemos intentos de suicidio o una negativa a comer importante que ponga en riesgo la vida de la persona,
¿verdad? Cuando no hay respuesta a antidepresivos o no toleran los efectos secundarios, no tenemos alternativas terapéuticas, pues sí se puede utilizar en adulto mayor, ¿verdad? De hecho es una muy buena opción, entonces nada más quería como mencionarla. Y también mencionan la parte de terapia de familia, ¿verdad? Principalmente por todos los factores sociales que hablé anteriormente que están presentes, digamos, como un factor etiológico de la depresión para tomar en cuenta. Y ya para ir terminando un poquito sobre suicidio, porque digamos, el poder hacer el diagnóstico de depresión, ¿verdad? El riesgo mayor, digamos, de no diagnosticar una depresión, de no tratarla, dejarla pasar, es la parte de suicidio. Y esto es porque se ha visto, ¿verdad? Que los adultos mayores, aquí tenemos son la línea verde, ¿verdad? De 65 a 85, tienen más probabilidades de suicidio completado, ¿verdad? Estos son los adultos pues más jóvenes, ¿verdad? Pero vemos aquí que sí son los que llegan a completar el suicidio más frecuentemente. Los adultos más jóvenes pues tienen más historia de intentos de autoeliminación que los adultos mayores, pero suicidio completado, los adultos mayores pues son los que tienen más riesgo. Entonces, la enfermedad mental es la que se plantea como el factor de riesgo más importante y dentro de esto es la depresión mayor, ¿verdad? Entonces la depresión mayor, estos son diferentes estudios que ven la probabilidad, ¿verdad?, de que se presente la enfermedad mental, principalmente la depresión mayor, como asociada al riesgo de suicidio, ¿verdad? Y vemos que sí son posibilidades como mucho más altas que los pacientes que no tienen enfermedad psiquiátrica de fondo. También la enfermedad física, por ejemplo, malignidad, se ha visto que incrementa 2 veces más el riesgo, algunas de estas enfermedades de 1.5 a 4 veces más el riesgo, y entre más enfermedades tenga la persona, pues también incrementa el riesgo acumulado. Pero es más que todo la percepción que tenga la persona de estas enfermedades, qué tanto impacto tiene de nuevo en su funcionalidad, si hay dolor, ¿verdad? O si hay una amenaza a su autonomía e integridad funcional, lo que realmente es como un factor de riesgo para la persona. Si hay alteraciones cognitivas, también, ¿verdad? Porque no les va a permitir tener un manejo efectivo, ¿verdad? De situaciones estresantes como una persona que no tuviera alteraciones cognitivas. De nuevo, los factores sociales, principalmente, se plantea una persona que no tiene sentido de pertenencia o cuando perciben ser una carga. Cuando dicen, es que yo soy una carga para mi familia, hay que tener cuidado, ¿verdad? O cuando no tienen un grupo o una familia o alguien a quien pertenecer, sentirse de lo cual pertenecen, ¿verdad? Entonces, cuando están los dos presentes, ahí se ha visto que sí es como un riesgo muy elevado de ideación suicida, ¿verdad? Las personas de personalidad son tímidas, que son rígidas, que no son muy flexibles para poder realizar cambios. Las personas obsesivas o ansiosas pues también tienen más riesgo y se han determinado anormalidades genéticas que predisponen a actuar impulsivamente en personas deprimidas. Entonces, los factores de riesgo pues ayudan a orientar y es importante identificarlos, pero no son predictores, ¿verdad?, de que algo va a suceder o de que va a suceder un suicidio, ¿verdad?, sino que nos ayudan. Por eso se ha planteado esta otra teoría, ¿verdad? Y es más como ver cómo evolucionan estos factores a lo largo del tiempo, que es donde tenemos pues una base, ¿verdad? Que es la parte neurobiológica, los factores de personalidad, el contexto cultural, ¿verdad? Que esto difícilmente no lo vamos a poder modificar, pero está ahí de base y que nos predispone cuando se presenta algún evento estresante, alguna enfermedad médica, la pérdida de funcionalidad, vemos qué importante que es, o cuando no hay una conexión social, ¿verdad? Esto se junta y nos va a llevar a un aumento de síntomas, menor resiliencia, y es cuando se presentan ya los síntomas depresivos o la desesperanza, ¿verdad? La desesperanza es qué espero yo, qué pienso yo del futuro, si tengo planes a futuro, si veo el futuro como algo positivo, si lo veo algo como algo negativo, pues ya cuando se presentan estos dos factores, ya sí tenemos sumados, ¿verdad? Un estado perisuicida con muy alto riesgo suicida. Entonces, esto es como se van evolucionando pues a lo largo del tiempo los factores de riesgo y donde se van orientando las acciones que podemos tomar preventivas, ¿verdad? Que es la parte universal en cualquiera de estos puntos. La selectiva,
¿verdad? Que es hasta donde ya se presentan los síntomas depresivos. Y ya una vez que se presentan los síntomas depresivos, pues sí tenemos ya la parte indicada, que es la parte como de ya iniciar tratamiento. Entonces, los universales, las intervenciones van orientadas a toda la población, son más que todo, ¿verdad? Políticas públicas a nivel de cada país. Las selectivas, ¿verdad? Que ya es como ir tomando en cuenta o ir corrigiendo hasta donde se pueda, por ejemplo, el grado de dolor crónico que maneja una persona, tratar de disminuirlo hasta donde se pueda, ir mejorando, digamos, lo que se pueda, digamos, de los factores de riesgo que uno pueda ir encontrando. Y ya la indicada es cuando tenemos síntomas detectables de depresión y ya hay que iniciar pues un tratamiento, ¿verdad? Y esta última diapositiva, nada más se las pongo principalmente porque yo sé que, ¿verdad?, están en servicios de emergencias y a veces les llegan pacientes, digamos que podríamos catalogar como ideación suicida, ¿verdad?, o con riesgo. Entonces, esto es cómo va evolucionando la ideación suicida y cuándo realmente amerita una evaluación inmediata en un servicio de emergencias. Entonces, cuando la persona inicialmente pues puede presentar preocupaciones normales, ¿verdad? De la edad avanzada o de tener una enfermedad, puede cuestionar la mortalidad, pero realmente no piensa que estaría mejor muerto, ¿verdad? Es una cuestión de estar tamizando y de estar preguntando, pero no necesariamente necesita una evaluación en ese momento. Sí, digamos ya cuando la persona empieza, ese pensamiento empieza a evolucionar de que no merece la pena vivir, mejor estaría mejor muerto, o le pido a Dios que me lleve pronto, pero no ha pensado en hacerse daño, ¿verdad? Pero sí ya se considera una ideación pues pasiva, que sí va a requerir evaluación, ¿verdad? En algún momento, pero tal vez no urgentemente, pero sí requiere como una mayor evaluación. Ya cuando sí se considera una evaluación pues más inmediata, que no podemos dejar así a muchos meses, pero sí pronto, es cuando ya la persona sí ha considerado algún método para hacerse daño. Por ejemplo, he pensado en tomarme las pastillas, pero no, nunca lo haría, ¿verdad? Pero no tienen un plan específico y tiene razones para vivir y tiene buen control de impulsos. Entonces sí, son personas que necesitan una valoración pronto, ¿verdad? Pero sí definitivamente cuando ya es de emergencia, ¿verdad? Es cuando ya refieren un plan detallado, ¿verdad? Ya, digamos, tienen, me voy a tomar las pastillas mañana o una fecha, ¿verdad? Y un plan, no encuentra uno, ¿verdad? Digamos, razones o motivos de vida por los cuales vivir y piensan que no se podrían controlar, ¿verdad? Entonces ellos mismos dicen, no sé si me voy a poder controlar si estas ideas se vuelven muy fuertes. Entonces ahí realmente, pues sí, amerita una evaluación urgentemente, ¿verdad? Entonces, más que todo como para que se orienten, digamos, yo sé que a veces se les presentan casos en los servicios de emergencias. Y bueno, eso era lo que les traía. Se me hizo un poquito largo, pero quería como hablar un poquito de la parte del suicidio. Y no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. No, nadie tiene preguntas ni comentarios. Doctora, Sí. doctora Escaramongi, ahí no mencionaste ahí la mirtazapina. Ajá. ¿Es por alguna razón en especial o por la efectividad en adulto mayor o por qué? No, no la mencioné. Bueno, principalmente no viene, digamos, en los artículos que me basé, ¿verdad? No viene, digamos, dentro de las recomendaciones de la Asociación Americana de Psiquiatría, ni en este otro artículo que fue la actualización que encontré más reciente en cuanto al tratamiento. Sin embargo, sí es una buena opción, ¿verdad? Es una buena opción, sin embargo hay que tomar en cuenta más que todo los efectos anticolinérgicos, ¿verdad? Pero es una buena opción cuando tenemos trastornos del sueño o cuando tenemos, digamos, pérdida de peso importante asociada, ¿verdad? No la menciono porque no venía, digamos, dentro de estos artículos, pero en la práctica, cuando se presentan estas características, sí podría tomarse en cuenta. Y con respecto a la quetiapina y al aripiprazol, generalmente son cuando se dan asociados a un IRS o como monoterapia.
Como monoterapia no tienen tanta evidencia, digamos, el aripiprazol es más como una estrategia de augmentación, o sea, sí tiene que estar asociado a un IRS, ¿verdad? Ok, En pacientes que, digamos, que no han tenido buena respuesta al tratamiento, se puede usar como una estrategia que va a incrementar pues la efectividad de los antidepresivos. Entonces sí, y la quetiapina también, ¿verdad? Como monoterapia tendríamos que usar dosis un poco más altas, ¿verdad? Pero sí se puede asociar, más que todo cuando hay alteraciones del sueño, pero como monoterapia pues no tiene tanta evidencia. perfecto. Ujú. Ahí dice dice la doctora Carla Montero que tiene una pregunta. Ajá. ¿A dónde está? Vamos a ver. ¿Por cuánto Ok, ¿por tiempo dar cuánto un tiempo dar antidepresivo? el antidepresivo? Sí, digamos, generalmente se plantea que cuando hay un primer episodio, ¿verdad? Y es un adulto mayor que tal vez no tiene tantas comorbilidades, no tiene deterioro cognitivo asociado, ¿verdad? Digamos que tiene como los factores de buen pronóstico, pues uno podría plantearlo por 6 meses y posteriormente pues suspenderlo y valorar la evolución, ¿verdad? Pero si ya es un episodio depresivo severo, ¿verdad? Que califica como severo, aunque sea una única vez, sí se recomienda pues mantenerlo permanentemente. Si la persona logra resolver un primer episodio depresivo, ¿verdad? Y no tiene muchos factores de riesgo, se puede mantener 6 meses. Un segundo episodio depresivo, pues sí se recomienda por lo menos un año. Pero si ya hay un tercer episodio depresivo, sí el riesgo de una recaída o de recurrencia es altísimo, entonces sí se recomienda mantenerlo permanentemente. Y, ¿verdad? Como vieron que el curso tiende a ser muy, muy crónico y recurrente en los adultos mayores, pues a veces es difícil quitar del todo el antidepresivo y generalmente, la mayoría de las veces, pues tenemos que mantenerlo de forma permanente. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Jiménez? Estamos entonces. Todo Ahora, clarísimo. yo tengo, Ajá. es para la parte del seguimiento y respuesta al tratamiento. Es que los únicos cuestionarios que yo he visto, digamos, como los síntomas son subjetivos, pero para tratar de hacerlo un poco más numérico o así, he visto como el de Hamilton o el de Montgomery y Alfred, que son una investigación y son muy largos, digamos. En la práctica clínica que podría utilizar uno para decir, por ejemplo, lo vi en el lugaje, me pareció que está deprimido, le empecé el tratamiento, lo mandé a psicología o a salud mental y la persona que lo va a ver en 3 meses, 6 meses, quiere ver la respuesta al tratamiento y más allá de solo preguntarle como, hey, ¿cómo te has sentido? O sea, algo que me permita como ver la evolución de una manera más gráfica o más objetiva, entre comillas. Ajá, hay versiones abreviadas de esos cuestionarios, ¿verdad? Digamos, las versiones abreviadas son como las más prácticas. Sin embargo, nosotros, vieras que en psiquiatría, yo sé que ustedes son mucho como de escalas, ¿verdad? Y lo que más usamos es, digamos, la parte clínica y en este caso, ¿verdad? Lo que está planteando la Asociación Americana de Psiquiatría es más que todo la recuperación a nivel funcional, ¿verdad? Que tanto logra reincorporarse la persona en la parte social, ¿verdad? O en las actividades previas que tenía, es lo que nos va a ir orientando, digamos, a la efectividad de la respuesta. Pues si quieren utilizar una escala, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero no está tanto, digamos, dentro de las guías, ¿verdad? Hay escalas abreviadas, ¿verdad? De estas que mencionaste, la de Hamilton, ¿verdad? Se puede utilizar, pero digamos que yo me enfocaría más, ¿verdad? Para poder medir realmente respuesta, de explorar la parte funcional, ¿verdad? Si quieren hacerlo algo como más práctico, ¿verdad? Que la persona logre reincorporarse a sus actividades de vida diaria o a sus actividades sociales, ¿verdad? Yo creo que exploraría más como esa parte. Sí, yo lo decía porque sí, ustedes tienen más experiencia y saben hacerlo mejor y evaluar la respuesta y más porque probablemente pues sí, se lo citan en la consulta, entonces lo vio la misma persona, pero sí, en el caso de nosotros, que tal vez uno le empezó el tratamiento, otro se lo aumentó, después viene un tercero y entonces queda así como...
como Si quieren difícil. puedo buscar, voy a buscar yo creo que puedo tener por ahí, digamos, las abreviadas, ¿verdad? Las que son solo de 1 o 2 preguntas inclusive, o hay unas un poquito más largas como de 5 preguntas y se las puedo subir a mediación virtual para que las tengan ahí a mano. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces yo les voy a subir la grabación, la presentación, los 2 artículos que encontré como de más actualización y bueno, lo de las escalas para que lo tengan ahí a mano. Sí me voy a enfocar más que todo, yo creo que en la presentación, ¿verdad? Los artículos más que todo para los que quieran ampliar algún tema, pero eso sería entonces. Y la próxima clase la tienen conmigo el jueves. Mañana va a ser con el doctor Angulo. ¿De acuerdo? Bueno. Que estén bien entonces. Hasta luego.